dice la palabra. ¿Y por qué apóstol? ¿Por qué? Porque Jesús fue enviado. Él fue enviado por ¿quién? Por Dios. Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios, por su amor eterno, dio a su Hijo, lo envió a la tierra como una ofrenda, lo dio en ofrenda a la humanidad para que muriera en la cruz del Calvario. Él fue enviado a esta tierra y por eso Jesús, usted recordará, y si no lo sabe, pues Jesús siempre en los evangelios dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras partes dice: yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo de lo que oí a mi Padre hablar. Dice Jesús también, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre, él le dice: si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué Jesús siempre se presenta como el emisario, como el encargado, como el representante y como la imagen del Dios invisible? Porque Él fue enviado a esa misión. Él fue enviado como apóstol a la tierra, y Jesús como apóstol tenía que cumplir esas características que ya mencionamos. Número uno, que conociera el que lo envía. Es decir, Jesús tenía que conocer perfectamente a Dios. Dos, Jesús tenía que tener el mismo pensamiento, el mismo corazón, la misma emoción, el mismo sentimiento y el mismo propósito de Dios. Tres, Jesús tenía que ser capaz de mostrar una representación palpable, nítida, transparente de el que lo envió, del Padre, de Dios. 4. Jesús tenía que ser capaz de solamente decir las palabras de Dios. Y 5. Jesús tenía que ser capaz de hacer las obras que había visto a Dios hacer. Estas maneras o estas condiciones, estas características no podían ser cumplidas por ninguna persona de la tierra, porque nadie puede ver a Dios y vivir después de verlo. Se necesitaba alguien que viviera en Dios, que estuviera en Dios, que lo conociera y que tuviera su mismo pensamiento, su misma idea, su misma intención, y que actuara de la misma manera como Dios actúa y que hablara de la misma manera como Dios habla. Y eso solamente lo podría hacer, efectivamente, solo Dios. Solo Dios podría ser Dios en esta tierra. Y por eso dice la Escritura que en Juan capítulo 1, verso 1, de frente a la Biblia leamos, y Juan 1:1 dice: en el principio era el Logos, y el Logos era Dios, y Dios era el Logos. Entonces, este Logos en el versículo 14 dice: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La definición de apóstol entonces coloca de manera obligatoria a Jesús como la encarnación misma del Logos, ergo la encarnación misma del Dios invisible de Israel. Jesús es entonces la encarnación propia del Dios Yahvé, del Dios invisible. Se encarnó y lo conocimos cuando nació de María con el nombre de Yahshua o de Jesús de Nazaret. Jesús es entonces como apóstol de Dios en sí mismo, debido a que tenía que tener su mente, su conocimiento, sus palabras, sus acciones y su imagen para poderlo presentar obligatoriamente, por definición sintáctica y por definición etimológica de la palabra y por razones teológicas que ahorita se salen de esta explicación. Obligatoriamente Jesús tiene que ser el mismo Dios de Israel manifestándose en carne y hueso.
Y eso lo dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Vamos a mirar qué dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Por qué entonces esta palabra aparece refiriéndose a Jesús como el apóstol de nuestra confesión? Vamos a mirar qué dice 1 Timoteo 3, 16. Y por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, fue justificado en espíritu, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Aquí cuando dice la Biblia Él, se está refiriendo a Cristo, y Cristo es el Shaddai, es el Adonai, Él es el Elión, ese Él es Dios. Dios fue manifestado en carne. Ahora bien, para continuar con el tema, cuando la Biblia dice que Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, la palabra que se utiliza en griego, en Hebreos capítulo 3, verso 1, oiga bien, no es apostolos, tampoco es apostelos. La palabra que utiliza el autor aquí en el griego es apostolón. ¿Por qué? Porque no existe alguien más en toda la creación que fuera capaz de ser enviado por Dios para que nos enseñara el camino. Apostolón es un título único, es un título que nadie puede usurpar, que nadie puede pretender, porque solamente uno solo era capaz de ostentarlo y de sostenerlo. Jesús es, si lo leyéramos en griego, el apostolón de nuestra confesión, es decir, el único, el irreemplazable, el inamovible enviado, el que no puede ser quitado ni cambiado, solamente Él podría ser el enviado para que pudiera decir en esta tierra lo que dijo en Juan capítulo 14, verso 6, cuando dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué dice viene al Padre refiriéndose a Él? Porque Él es la encarnación misma de Dios, y porque Él, como apostolón de Dios, en sí mismo encerraba el pensamiento, la naturaleza, la emoción, el corazón, las intenciones, las palabras y las obras, así como la fidelidad del Dios invisible de Israel. Por eso Jesús es el apóstol de nuestra confesión. Por eso Él puede mostrarnos al Padre, como le dijo a Felipe. Por eso Él es el camino al Padre, porque solamente al llegar a Cristo y al conocerlo a Él como el apóstol, automáticamente conocemos a Dios, a nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús dijo, todo aquel que los recibe a ustedes, toda aquella persona que los recibe a ustedes, hablando de los apóstoles, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hay un misterio y una cadena en esto. Dios envía a su apostolón. Y el apostolón levanta apóstoles. Y los envía también, enviados, personas que lo conocen a Él. Y los envía en misiones específicas. Toda aquella persona que reciba a un apóstol de Jesús, de manera automática e implícita, entendiendo lo que significa ser un apóstol verdadero, de manera automática e implícita reciben y conocen a Cristo. Y al conocer a Cristo de manera automática e implícita e inevitable, conocen a Dios. Dicho esto, solamente con lo que he dicho hasta aquí, yo creo que usted hoy es capaz de juzgar y de discernir a las personas que usted conoce hoy que se hacen llamar apóstoles, si son apóstoles o no son apóstoles de Jesús. Porque para ser un apóstol se requeriría las condiciones que les acabo de presentar. Y creo que continuaremos con este tema. La semana que viene se nos está acabando el tiempo ya. ¿Cuánto tiempo tenemos disponible para continuar? Tenemos 25 minutos. ¿Todavía disponibles? Ah, no, tenemos tiempo. Yo pensé que se nos estaba acabando el tiempo. Entonces Jesús
Jesús tiene esa capacidad como apóstol de Dios para transmitirnos el conocimiento del Señor y para revelarse a cada uno de nosotros. Él, en su misión como apóstol, fue algo en particular que se le encomendó, lógicamente, fue darnos a conocer al que lo envió, es decir, darnos a conocer a Dios. Otra misión que tuvo como apóstol fue enseñar e instruir a hombres y a mujeres para ser apóstoles de Él, para enviarlos. Y antes de que te rasques las vestiduras, antes de que grites que esto es una herejía lo que estoy diciendo, te invito a que escuches lo que tengo que decir y a que leas la Biblia de manera libre, de manera honesta, lejos de cualquier concepción humana y de cualquier doctrina de hombres que te han enseñado por muchos años. Leas la Biblia conmigo, vamos a colocarnos de frente a la Biblia para mirar cómo uno de los propósitos de Jesús fue llamar hombres y mujeres para enviarlos, para hacer con ellos ese propósito de darse a conocer a sus vidas, para que luego ellos dieran a conocer su nombre en medio de todas las naciones. Jesús como apóstol hizo eso también.